Bienvenidos a otra sesión para encontrarnos con una parte de nuestro pasado. Y para los más jóvenes es comprender que muchas de las cosas que hoy día se ven como novedades ya sucedieron muchas veces en el pasado. Como dicen que el hombre no aprende mucho de su historia, que no es verdad. La verdad es que aprende de la historia, pero vuelve a cometer los mismos errores, que es otra cosa. Vamos a ver el programa de hoy. Desde agosto de 1980 hasta avanzado el otoño de 1982, la ciudad de Viña del Mar se vio aterrada por una serie de asesinatos, violaciones y atentados que tuvieron a la población pendiente de las noticias sensacionalistas. Todo el país estaba preocupado de lo que se dio en llamar los psicópatas de Viña del Mar, o el psicópata, porque no se sabía quién era el que hacía estos crímenes que se sucedieron. Llegaron a ser 10 asesinatos y 4 violaciones a las parejas que acompañaban a las víctimas. Todo comenzó la noche del 20 de agosto de 1980, aquí en este lugar denominado Camino del Olivar, cerca del Jardín Botánico, a unos 200 metros de la Ruta del Troncal. Este sector siempre se prestó para el refugio de amores prohibidos, dadas sus características, hasta que una mano asesina irrumpió violentamente y de un certero balazo quitó la vida al técnico electrónico de la ENAMI, Enrique Gajardo Casales. Nadie imaginó que este hecho de sangre sería el inicio de una larga cadena de asesinatos similares que más tarde se convertiría en uno de los más complicados casos de la historia policial chilena. Se presume que el infortunado profesional mantenía en esos momentos un coloquio amoroso con una mujer que hasta hoy es una incógnita. El automóvil en que se encontraban fue hallado al día siguiente desbarrancado en el Cerro Esperanza en Valparaíso. 3 meses más tarde, el 12 de noviembre del mismo año, en circunstancias muy parecidas, fue ultimado en este lugar, en los alrededores de la laguna Sausalito, el médico ginecólogo Alfredo Sánchez Muñoz, mientras su novia, Luisa Fernanda Bolé, era ultrajada por el cómplice del vil homicida. Conocidas las características de ambos asesinatos, se relacionaron los hechos a los mismos autores, pero fue necesaria una tercera aparición de él o los criminales para agregar nuevos antecedentes al difícil caso. Con la muerte del transportista Fernando Lagunas y su acompañante Delia González en el estacionamiento del estero Marga Marga el 28 de febrero de 1981, comenzó a temerse la existencia de un psicópata cuyos desequilibrios, quién sabe qué motivos lo impulsaban a matar, se producían aproximadamente cada 3 meses. Desde el punto de vista médico, ¿cómo se puede definir a un psicópata? Un psicópata son varias las clasificaciones que hay. La clasificación más operativa y aceptada es la clasificación de la escuela alemana, que define a un psicópata como una personalidad anormal, entendiendo como personalidad anormal cierto tipo de individuos que tienen desarrollos anormales de la personalidad o del carácter, y que estas personas por su misma normalidad sufren o hacen que los demás sufran por esta normalidad. De acuerdo a los criterios se describen algunos tipos de psicópatas que están en relación con cuál sea el rasgo predominante. Por ejemplo, se podría decir que todos somos inseguros en algunos momentos, pero si una persona tiene una inseguridad extrema y esa inseguridad hace que él sufra o que los demás sufran por esa inseguridad, se podría llegar a calificar como una personalidad anormal psicopática de tipo insegura. Se describen las personalidades anormales psicopáticas inseguras, depresivas, hipertímicas, histéricas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo esencial de la personalidad psicopática es que básicamente son individuos que sus problemas, o sea, todos sus problemas, digamos, psíquicos, no son relacionados casi con circunstancias externas, sino que con las circunstancias de su normalidad del carácter. También, según la nomenclatura analítica, las personalidades psicopáticas son llamadas neurosis del carácter, haciendo hincapié a este último punto.
La inteligencia del psicópata y su cómplice quedaron de manifiesto en su cuarta y trágica aparición ocurrida el 26 de mayo de 1981. En dicha oportunidad, tras raptar y asesinar al taxista Luis Morales Álvarez, ultimaron sin piedad en el camino Reñaca Alto al obrero Jorge Inostroza, luego de ser este obligado a detenerse cuando guiaba un automóvil Fiat Ritmo junto a su acompañante Margarita Santibáñez. La mujer también sufrió las consecuencias de los desequilibrios sexuales del psicópata. Cabe hacer notar que previamente los malhechores desbarrancaron e incendiaron el taxi utilizado en la ocasión en el camino de Santa Inés frente a Granadilla. La situación alcanzó caracteres dramáticos 2 meses más tarde, el 28 de julio de 1981, al repetirse casi en forma calcada el ataque anterior. Esta vez, las víctimas fatales fueron el joven taxista Raúl Aedo León, cuyo cuerpo fue encontrado en una quebrada del Camino del Olivar, mientras el bancario Óscar Noguera Inostroza corrió la misma suerte camino a Limache en el sector El Pangal. Dos jóvenes porteños que quisieron disfrutar de su amor aquí, junto al mar y bajo el puente Capuchinos, serían las últimas infortunadas víctimas del psicópata, quien esta vez, solo, sin compañía de su cómplice, según informaron fuentes policiales, dio rienda suelta a sus instintos asesinos. Las muertes de Roxana Venegas y Jaime Ventura, de 22 y 19 años respectivamente, aumentaron el temor y escepticismo reinante en los habitantes de la Quinta Región. Una vez más, la frialdad, crueldad y seguridad del homicida habían quedado en evidencia sin dejar rastro alguno que sirviera de pista para la policía. Al sobrepasar los límites normales y transformarse en una conmoción nacional, la Dirección General de Investigaciones designó un grupo especializado a cargo del experimentado subcomisario Nelson Lillo para que se dedicara exclusivamente al caso del psicópata de la Quinta Región. Pasaron los meses y el hermetismo policial hacía crecer la incertidumbre y un nuevo ataque era esperado en cualquier momento durante el presente verano. El turismo se vio seriamente afectado en todo aspecto y los lugares habituales para el amor clandestino permanecieron desiertos. Mientras tanto, la única pista concreta era que todos los crímenes fueron cometidos por balas calibre 38. Pero ¿cómo estableció Investigaciones que el arma homicida es un Colt calibre 38 cañón largo? El mayor de Carabineros en retiro, Rubén Aracena, experto en armas, nos los explica. Mayor, ¿cómo pudo establecer Investigaciones el arma homicida? Ante el cometimiento de un hecho delictual, un crimen, Investigaciones aísla el sitio del suceso y se estudia este sitio del suceso buscando rastros, indicios y cualquier detalle que pudiera lograr la identidad de los autores de este delito. En el caso del arma, naturalmente que en el sitio del suceso, Investigaciones debe haber encontrado proyectiles, a su vez también en el cuerpo de las víctimas, rastros de estos proyectiles. En base a eso, Investigaciones determinó que se trataba de un arma calibre 38. ¿Qué diferencia existe entre una y otra munición? Bueno, para mostrarle más gráficamente, responderle esta pregunta, le voy a mostrar los 3 tipos más importantes y que son frecuentemente utilizados en revólver. Tenemos en primer lugar el calibre 22, que es esta munición. Después tenemos el calibre 32, que es esta munición. Y finalmente le mostraría el calibre 38, que es este que fue el utilizado en los crímenes atribuidos al psicópata. Naturalmente que no solamente se diferencian estas 3 municiones en el tamaño, sino que en su velocidad y poder de fuego. Vale decir, una lesión del calibre 22 es inferior el daño que produce a la del calibre 38. Para hacer una diferencia, a 2 metros que generalmente fueron cometidos estos crímenes, con un calibre 22 existe más o menos un 60% de posibilidades de que la persona sobreviva. Con un calibre 32 hay aproximadamente un 40% de posibilidades que la persona sobreviva, pero en un calibre 38 las posibilidades de sobrevivir son ínfimas, son ni el 5% de posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, esta dimensión de la munición es la que le da el poder
destructivo. En los casi 2 años de investigaciones, la policía presentó a otros sospechosos del crimen. Estos sospechosos fueron condenados por la opinión pública, por la prensa, por todos. Y estoy seguro que todavía hoy hay quienes aseguran que tal o cual era el autor o el instigador de los crímenes. Total, Facebook, Twitter y otras plataformas dan para todo. Gran expectación de parte del periodismo nacional se vive en estos momentos en la cárcel pública de Valparaíso. Desde tempranas horas de la mañana se espera que el presunto asesino de 10 personas, Luis Gubler Díaz, se traslade al cuarto juzgado del crimen de Viña del Mar para comparecer ante el magistrado pertinente. ¿Qué medidas de seguridad se han tomado en la cárcel? Medidas de seguridad, las convenientes para dar la protección, para proteger la integridad física en casos como este, como un detenido especial, donde han situaciones que han configurado una anormalidad dentro de la vida ciudadana. ¿Cuál es el régimen al que se encuentra sometido el presunto sospechoso? Régimen especial ninguno. ¿Dónde se encuentra él? En la sección de detenidos. ¿Cómo está de estado de ánimo? ¿Estado de ánimo? No muestra ninguna situación especial. ¿Lo han visitado los familiares? No, imposible, hasta aquí. ¿Está incomunicado? No, está en calidad de detenido a disposición del tribunal. Gracias. Se supone que mientras no declare, nosotros tenemos que prever de que no tenga contacto con terceros. La misma expectación se vivió en el cuarto juzgado del crimen de Viña del Mar, lugar donde, de acuerdo a informaciones extraoficiales, sería llevado Luis Gubler para ser interrogado en primera instancia por el juez subrogante Luis Poblete. Hasta ese recinto concurrieron periodistas y un numeroso público que expresó a viva voz su repudio por los asesinatos cometidos durante los últimos 18 meses en la zona. En otro frente periodístico, el abogado Alfredo Mateluna, defensor de Luis Gubler, informó en horas de esta tarde que Guillermo Morales Anabalón, otro de los presuntos implicados en estos hechos, fue dejado en libertad incondicional. Según Mateluna, esta información le fue comunicada telefónicamente, agregando que Morales Anabalón permaneció detenido durante 5 días en una unidad policial de la zona. El abogado dijo finalmente que mañana viernes se entrevistará por primera vez con Luis Gubler y que hoy solo se enteró del estado anímico de su defendido a través del alcaide de la cárcel porteña, comandante Rafael Arriagada. Aquí residía el ingeniero mecánico Luis Gubler Díaz, perteneciente a una conocida familia de Viña del Mar, quien es inculpado por la Policía Civil de 4 de los homicidios perpetrados y atribuidos al denominado psicópata. Hijo de un prominente ciudadano de la ciudad Jardín, Gubler fue educado en los colegios Macay y Sagrados Corazones, figurando siempre entre los alumnos destacados. Posteriormente, con mucha habilidad comercial, amasó una interesante fortuna, llegando a poseer una extensa parcela de agrado en Olmué, locales comerciales céntricos en Viña del Mar, además de participación en una empresa constructora. Sus múltiples actividades las alternaba con el cargo de director del Banco Nacional. De acuerdo con el trabajo desarrollado por investigaciones, Gubler sería el responsable definitivamente comprobado del primero de los homicidios registrados. La noticia estalló como una verdadera bomba en todos los órganos de prensa, quienes enfocaron este problema desde los más diversos ángulos. Los periodistas, llegados desde distintos puntos del país, centraron su actividad en el cuarto juzgado del crimen de la ciudad Jardín. Con fuerte custodia policial, Luis Gubler Díaz ingresó a la cárcel presidio de Valparaíso, donde hasta este momento permanece en su calidad de inculpado. Entre tanto, las opiniones en torno al caso son encontradas. El trabajo desarrollado por la ministra sumariante se ha centrado en la cárcel pública de Valparaíso. Allí fueron llevados ayer los peritos balísticos expertos de la brigada a cargo del comisario Nelson Lillo y los testigos en el caso. Los hechos parecieron tener un vuelco cuando Guillermo Morales, agente de aduanas y amigo de la infancia de Gubler, fue puesto en libertad. El trabajo desarrollado en torno al caso se centra definitivamente en la cárcel presidio de Valparaíso. La ministra en visita permanece casi 6 horas en el establecimiento penal. Al término de su trabajo, logra rehuir el asedio periodístico sin entregar mayores antecedentes sobre el hecho. También, con gran apoyo policial, se retiraron los testigos y los magistrados que trabajan en la investigación. Pese al sigilo, pudo identificarse a Luisa Fernanda Bole, Ana María Riveros, otra mujer no identificada y un hombre cuya identidad no ha sido entregada. El abogado Mateluna, quien finalmente logró entrevistarse con su defendido, aseguró que quedaba aún más convencido de la inocencia de su defendido.
presencia de Presidio Valparaíso exclusivamente haciendo uso del artículo 303 del Código de Procedimiento Penal, y que se nos permitió entrevistarnos con nuestro representado para los efectos de cooperar al que se alce la incomunicación. ¿Cómo se encuentra él físicamente, anímicamente? Se encuentra muy bien, y le vuelvo a repetir y quiero seguir un esquema en esta entrevista, y que por favor no me pregunten más, porque quiero mantener el secreto del sumario y la colaboración con la justicia como se ha hecho hasta ahora, ¿no? Primero, seguimos convencidos de la más absoluta inocencia de nuestro cliente. Segundo, la familia lo apoya, sus padres, sus suegros, sus hermanos, sus amigos, a nadie le cabe la más absoluta duda de que Luis Gubler es inocente. ¿Su esposa también? Su esposa también, su esposa principalmente, señor. A mí nunca me ha cabido la menor duda de la inocencia de Luis Gubler, justamente por ver la entereza moral que ha tenido su cónyuge. Y por último, confiamos en forma absoluta en la justicia chilena, ¿no? Y usted puede haber visto cómo los medios de comunicación, ¿no?, han cambiado de actitud al darse cuenta que todo esto se va a derrumbar. Y Luis Gubler va a salir en libertad incondicional, no nos cabe la menor duda. El caso está recién comenzando y las opiniones en torno a la culpabilidad o inocencia de Gubler han tenido sus seguidores y detractores. Lo único concreto es que hay 10 personas asesinadas, una ciudadanía que clama justicia y la esperanza de que se castigue a él o los verdaderos culpables. Por otra parte, una de las personas que fue detenida por su supuesta participación como cómplice del homicida, el agente de aduanas Guillermo Morales, quien fue puesto en libertad ayer jueves, concurrió hoy hasta el edificio de la Corte. A la salida de los tribunales debió responder al asedio periodístico. Un cliente muy importante en mi oficina que no me entregó más despachos de aduana y por supuesto que es doloroso, pero eso está ya superado. ¿Cómo fue tratado por investigaciones? Bien, dentro de la gravedad de los hechos no hay duda que... ¿Conoce a Díaz Sánchez? No tengo idea. ¿Tuvo algún tipo de apremio por parte de investigaciones? No, ninguno. ¿Usted no conoce al que se supone un segundo detenido, señor Díaz Sánchez? No conozco, ni sabía, por los diarios supe que había otro detenido. ¿Qué tipo de preguntas es la que usted le hacían durante los interrogatorios? Fundamentalmente la relación de amistad y conocimiento que tengo yo de él y nada más. ¿Alguna vez le dijeron que usted es culpable? ¿Le dijeron? Claro, por supuesto. Esa es la razón inicial, entiendo, por la cual me tuvieron detenido. Porque a usted lo habrían detenido, usted acompañó a don señor Gubler a entregar el arma. Justamente, yo acompañé a dejar el arma por una coincidencia, digamos, porque estábamos en ese momento en la casa, un día sábado, almorzando con mi familia y llamó investigaciones y solicitó que se presentara con el arma y yo buenamente lo acompañé a dejarla. ¿Cuándo fue eso aproximadamente? Unos 3 meses atrás, yo creo, más o menos. ¿Qué pensaba en ese momento, Lupi? Él estaba muy molesto porque quitaba su arma, porque era de su propiedad, tenía por qué quitársela, a pesar de que esto está hecho a nivel de todo el mundo, y ahí se lo convencieron y finalmente la dejó, pero pidiendo todas las garantías para que se la devolvieran. ¿En la oportunidad los datos suyos quedaron consignados? ¿Cómo llegaron a usted? No, yo no sé, eso es lo que no sé, supongo que investigaciones nos vio juntos y después se asoció el arma y supongo que de ahí sacaron alguna relación, de hecho que yo hubiera estado... ¿Usted pensó en algún momento que el señor Gubler iba a ser sindicado como el psicópata? ¿Tanto tiempo, tanta relación? Nunca, jamás. Pese a que Morales lamentó su detención, manifestó que no iniciaría proceso alguno contra quienes hicieron efectiva dicha detención. No obstante, especialmente afectada por este hecho, se mostró su esposa. ¿Usted conoció de cerca a este hombre? No, usted conoció de cerca al presunto psicópata. ¿Cómo lo definiría? Mire, una persona, como dice mi marido, sumamente inteligente, muy ¿cómo se llama? Entretenido, porque esa es la verdad. Sabía todo tipo de temas, había vivido bastante, ya que había viajado en el extranjero, se había relacionado con todo tipo de personas a un nivel, digamos, de presidentes de república y todo lo demás. Entonces, de luego, para nosotros el estar con él era un momento sumamente agradable. ¿Alguna vez estuvieron en el fondo de él? ¿Ustedes Continuamente, sí, prácticamente yo no iba en el fondo, sino iba con nosotros. ¿Es verdad la afición a las armas, a disparar y tener polígono prácticamente allá? No, tanto como polígono no, pero él tenía ya en el fondo un rifle de estos de apostón y disparaba, y de hecho disparaba yo, mi marido, los niños, todo. ¿Pero nunca notó una conducta extraña en él? No, jamás, nunca. Es una persona muy querendona de sus hijos, los adora, es una persona que le enternecen los niños. ¿Ha visto los hijos ahora cómo están? No, yo no los veo desde el día sábado. ¿Y la esposa de él? No, tampoco, la esposa ya la vi la última vez el día lunes. ¿Usted sabe dónde están los hijos ahora? No tengo la menor idea, no sé. ¿Qué decía ella el día lunes, cuando ya se sabía que ella estaba inculpada? Bueno, ella
ella está desde luego un poco nerviosa, como también lo puedo haber estado yo, pero en todo momento siempre se ha dicho y pensamos que es un malentendido nada más y que se va a aclarar, y que desde luego, por supuesto, hay cosas que nunca se van a poder subsanar, como que en los colegios los niños siempre son crueles. Por fin, en marzo de ese año 82, la policía atrapó al psicópata de Viña del Mar, quienes eran 2 carabineros de la misma comisaría de Viña, Jorge Sagredo y Carlos Top Collins. Después del debido proceso y todas las apelaciones, fueron condenados a la pena de muerte. Los abogados que patrocinan querellas en nombre de familiares de las víctimas de los homicidas de la Quinta Región no ocultan su disconformidad por la forma en que se ha desarrollado el proceso e incluso temen que en los próximos días pueda dictarse sentencia en contra de los reos Jorge Sagredo y Carlos Top, a pesar de haber involucrado el primero de ellos a nuevas personas en los hechos. Estamos muy frustrados porque vemos que ninguna de las peticiones de los abogados querellantes se le ha dado lugar. No solo eso, sino que las declaraciones han sido tomadas un día inhábil. En cierta medida da como la impresión de que los abogados no pudieran ver, observar ni estar presentes en circunstancias que estando en plenario nosotros tenemos perfecto y legítimo derecho a estar presentes. En cuanto a las últimas diligencias solicitadas por ustedes, ¿cuál ha sido la respuesta del ministro? El ministro ha negado lugar a la petición de careo entre Gubler y Sagredo, y nosotros consideramos que es indispensable, puesto que Gubler declaró como inculpado en el proceso, está siendo acusado por Sagredo y cada uno mantiene una versión distinta. En ese caso hay contradicciones y la única manera de salvarlas es de acuerdo al Código de Procedimiento Penal, lo que no se ha hecho en este caso. En ese sentido, ¿cuáles son los pasos a seguir por ustedes? Inmediatamente después de esto nosotros tendremos una reunión, todos los abogados querellantes, tanto de acá como de Santiago, para tomar una determinación, creo que última en este proceso. Por su parte, Claudio Morales Green, defensor de Jorge Sagredo Pizarro, discrepa del grupo querellante y señala que los informes psiquiátricos confirman la psicopatía de su cliente y que éste en ningún caso se hace acreedor a la pena de muerte. No cabe duda de que estamos frente a un psicópata. Las características que describen son las de un psicópata. Ahora, si mis distinguidos contrincantes no entienden nada de psicopatía, no es culpa mía. Seguramente, como a mí me corresponde defender a un psicópata, yo debo estar más adoctrinado en la materia. En consecuencia, ¿usted estima de que, de acuerdo a estos informes, él en ningún caso es acreedor a la pena de muerte? En ningún caso, en ningún caso. Es decir, que yo sepa, en este país no se está matando a los psicópatas. Claro, a los psicópatas en todo el mundo en este momento, hasta por allá por Etiopía, ¿no?, se les está tratando. Así que no creo que estemos como para ponernos a nivel de tiempos pasados y empezar a matar a la gente enferma. En ese sentido, abogado, ¿cómo califica usted la situación procesal de su cliente? En este momento diría yo que estamos con las cosas ya más condensadas. Tenemos clara la defensa, sabemos cuáles son los aspectos fundamentales, está todo planteado ya. Ahora falta la decisión del señor ministro en visita, porque él es el juez, él es el que determina, el que dilucida. ¿Cómo definiría usted en un par de palabras este proceso? Alguien lo llamó el proceso del siglo, yo creo que debe ser el proceso de la historia de Chile, porque es el más grande de todo. En enero de 1985, los 2 acusados fueron fusilados en la cárcel de Quillota. Este fue el último fusilamiento que se produjo en Chile, antes de que la pena de muerte fuera derogada en el gobierno de Ricardo Lagos, el año 2001. El derecho a la vida sigue siendo uno de los primeros derechos humanos. Y debo destacar que cada vez que una nación termina con la pena de muerte en su legislatura, las luces del Coliseo de Roma se encienden y se ilumina el Coliseo como una señal de que en el lugar donde murieron tantos ajusticiados e inocentes, está iluminándose porque una nación dejó de tener la pena de muerte entre sus castigos normales.
confieso que no soy muy entendido en temas de crímenes, porque no me llaman demasiado la atención, pero creo que el de los psicópatas es uno de los pocos crímenes en serie que han habido en Chile, o por lo menos de tanto renombre. Recuerdo uno más, que es Émile Dubois, que está enterrado en el cementerio Playa Ancha, en Valparaíso, que fue un criminal en serie que mató a muchas personas a principios del siglo XX. Y hoy día es casi un santo, porque todos van a pedirle favores al santo Émile Dubois, que era un asesino en serie. En el año 1982, el dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y el fundador y vicepresidente de la Unión Democrática de Trabajadores, don Tucapel Jiménez Alfaro, fue asesinado al volante de su taxi. La mayor parte de la prensa declaró que se trataba de un asalto y el gobierno pidió un ministro en visita para investigar. Bueno, usted puede imaginarse el golpe que hemos recibido. No nos imaginábamos que las cosas pudieran llegar a estos extremos, a pesar de que nuestros análisis dentro de la unidad democrática, como es de conocimiento de la opinión pública nacional, nosotros habíamos llegado a este tipo de conclusiones, puesto que estamos muy conscientes que las fuerzas se están polarizando en este país, ya que no se hace ninguna rectificación en favor de los trabajadores que han sido los más golpeados por esta política. Desgraciadamente le ha tocado a Tucapel Jiménez, un hombre que podría haber sido el menos indicado para ello por sus condiciones personales, por su bondad, por el carisma que tenía. Él no odiaba a nadie, él no tenía enemigos. Podría haber sido cualquiera de nosotros, que habría tenido tal vez mucho más justificación, pero no en Tucapel Jiménez. Y ojalá que la muerte de Tucapel Jiménez nos sirva para despertar definitivamente y poder constituir lo que él soñó, y que sería digno también de que le diéramos el nombre de Tucapel Jiménez. Dije en la mañana que es un acto condenable, que la vida de un taxista se paga con la vida del asesino, con la diferencia que aquí no se trata del asesinato de un taxista, se trata del asesinato de un ciudadano de Chile, de Tucapel Jiménez. Ahora, pienso que en este asunto, en la investigación de este asesinato alevoso e incalificable, hasta encontrar al verdadero asesino y encontrarlo vivo, está en juego el prestigio de la justicia chilena, el prestigio de la policía de este país, el prestigio del gobierno y el prestigio de Chile como país civilizado. Esto no puede seguir ocurriendo. Los chilenos tenemos derecho a salir de nuestros hogares en la mañana y volver vivos a nuestras casas. Como era habitual en la época, el señor juez investigó durante 17 años y no encontró ningún culpable. En democracia fue reemplazado y al año siguiente todos los culpables pertenecientes a la Dirección de Inteligencia del Ejército estaban presos, algunos hasta hoy. Quiero destacar al dirigente político y sindical, don Tucapel Jiménez, que él tenía que manejar un taxi todos los días para complementar su sueldo. ¿Qué diferencia con los políticos de hoy, no es cierto? Archivo del derbi del 90. Aquí hay otro tema que a lo mejor podemos tratar en un próximo programa, pero ya lo dejaremos para una próxima oportunidad. Nos vemos entonces otra vez en el canal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con las memorias de televisión.